Bueno, Alonso, aquí estamos otra vez, un año después. El tiempo corre, el tiempo vuela y, bueno, esta vez nos toca de nuevo hablar de regulación. No sé si será muy o poco divertido lo que vamos a hablar, pero está claro que yo creo que la gente que está aquí sentada quiere escuchar un poco nuestra opinión y, sobre todo, la opinión de un experto como tú, Alonso, en esto. Y yo os voy a poner un poco en contexto, ¿no? Primero, agradeceros que vengáis, que hayáis estado con nosotros, muchas caras conocidas, algunos incluso en algún momento habéis compartido mesa con nosotros aquí y eso se agradece. Y por poner un poco en contexto cómo hemos preparado este panel y, de alguna manera, cómo encaja la parte de regulación que ha comentado Javier, que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, con el discurso que queremos dar en cuanto a regulación, innovación y experiencia de cliente, simplemente comentaros que, bueno, yo creo que lo más fácil es coger un poco el título que, de alguna manera, ha adoptado la Semana del Seguro en esta edición, que es la de los tiempos de cambio, ¿no? Tiempo de cambio y, sobre todo, en la relación con el asegurado, ¿no? Cuando hablamos de cambio, seguro que cada uno de vosotros, y los cambios os afectan de una manera u otra, cada uno nos afecta principalmente nuestros objetivos y dentro del contexto del sector asegurador, desde luego, que es de lo que estamos hablando. Y ahí pues aparecen temas como puede ser la sostenibilidad, como puede ser temas de innovación, como puede ser temas de, en un momento dado, eficientar procesos, bueno, la IA, por supuesto, que al final pues todos hablamos de la IA, pero como contrapunto está, obviamente, las normativas, no solo las que están ya empezando a adoptarse y a salir, y que de alguna manera pues tenemos DORA, que hace relativamente poco, un mes, el día 17 de enero, entró en vigor, y tenemos NIS2, que está por llegar, pues de alguna manera tenemos que ver cómo conciliamos, ¿no?, todas las ideas que tenemos a nivel de innovación y de introducir inteligencia artificial u otro tipo de tecnologías en nuestros procesos con la regulación, y más en un sector como el sector seguro, que está muy regulado, ¿no? Entonces, bueno, cogiendo este punto, bueno, lo que pensamos es quién mejor que, en este caso, Alonso, para acompañarnos en intentar identificar cómo podemos conciliar todo lo que son nuestras iniciativas e ideas, etcétera, etcétera, con los cambios normativos, ¿no? Alonso nos acompaña desde hace mucho tiempo, junto con Écija, como experto, abogado experto en tecnología y, de alguna manera, en otros aspectos, sobre todo en la parte de tecnología y normativa. Y junto a nosotros, Écija ha trabajado en dos ámbitos. Uno de ellos es el conseguir que nuestro grupo, de alguna manera, mantenga todo lo que son las homologaciones que tenemos y nuestra figura de prestador de servicio de confianza cualificado en entrega electrónica, que para eso, de alguna manera, nos han acompañado en diferentes homologaciones, y además acompañarnos en retos que nos habéis puesto pues, muchos de vosotros, de los que estáis aquí, para implementar novedades o implementar nueva tecnología de cara a lo que es la comunicación con cliente y ver cuál es el valor que puede tener a nivel de normativa, ¿no? Es decir, cómo encaja esto en las normativas vigentes, ¿vale? Para hablar de ello, yo creo que podríamos empezar hablando de las dos que ha comentado Javier anteriormente, que es DORA y NIS2. Y sí me gustaría, Alonso, que nos comentases tú, desde tu punto de vista, cuál es el impacto que vamos a sufrir o vamos a tener, en este caso, que ya estamos teniendo, desde luego, con DORA, porque ya está en nuestra vida, y con la transposición de NIS2 que está por llegar. Yo creo que por aquí podríamos empezar un poco. Bueno, pues DORA y NIS son dos normas, como sabéis, centradas en ciberseguridad, en la parte, digamos, de seguridad lógica, por llamarlo de alguna forma, ciberseguridad conocida habitualmente como ciberseguridad. De hecho, me voy a ir un poco más para atrás, ¿vale? Antes de la aprobación de estas normas, ¿qué ha pasado en el mundo de la ciberseguridad y la regulación? El mundo de la seguridad, el mundo técnico, vamos a llamarlo, nunca ha tenido extraordinaria relación con el mundo regulatorio, aunque parezca mentira. La ciberseguridad ha estado escasamente regulada por el mundo normativo, digamos, por las normas, con algunas excepciones contadas, como es la normativa de protección de datos, por ejemplo. Me estoy acordando ahora mismo del Reglamento Nacional en España, el RLPD 1720, artículos 89 y siguientes, que establecía medidas de seguridad que venían de origen las ISO 27000, aunque no era exactamente una ISO 27000, pero no ha habido nunca una relación, digamos, estrechísima. ¿Qué ha ocurrido? Eran digamos, y a efectos de áreas en las compañías, eran dos áreas que escasamente se hablaban entre ellas, el área de ciberseguridad o el área técnica y el área regulatoria, compliance, jurídico. Eso de hace aproximadamente, calculad más o menos como unos, no llega a 10 años, ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque especialmente desde Europa se han empezado a aprobar directivas / reglamentos en los cuales la ciberseguridad se ha convertido en norma con rango de ley, con norma digamos, exigible, si lo queréis llamar así, desde un punto de vista regulatorio, digamos, ¿no? Y cuando digo exigible es
también si no la cumple, sancionable, ¿vale? Obviamente, es el efecto de lo exigible no hacerlo, no cumplirlo. ¿A esto qué nos lleva? Pues básicamente, entre ellas, antes de NIS 2, que has dicho antes el ejemplo, que está en proceso de transposición la directiva en España, está muy próxima a la aprobación de la ley que va a transponerse, teníamos NIS 1. Alguien, digamos, con cierto cargo en el proceso de aprobación de esas normas, en un comentario obviamente de pasillo, me dijo NIS 1 ha pasado sin pena ni gloria, NIS 2 no va a ser lo mismo. Eso ya es un aviso a navegantes de qué es lo que va a pasar, ¿vale? ¿Por qué? También porque el contexto de Europa ha cambiado. Las noticias que decía Javier de Estados Unidos, que llegan de Estados Unidos, muchas de ellas no afectan a Europa, afectan al mundo en general, y entre ellos Europa, ¿vale? Europa, de facto, lleva en situación, vamos a llamarlo de guerra cibernética, si lo queréis llamar así, aunque suene un poco a película, desde hace ya varios años, ¿vale? Y eso obviamente no es público, no sale en los medios de comunicación, por una cuestión también de no alertar, pero de facto, si habláramos con las agencias que llevan los organismos gubernamentales que llevan esas materias, Interior, Ejército, CCN, Centro Criptológico Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, pues os dirán, de facto, no vamos a decir que estemos matándonos permanentemente, pero de facto hay una guerra cibernética que ataca a infraestructuras aseguradoras, a infraestructuras financieras, y Europa ha reaccionado. Y lo que ha dicho es, oye, ya sabéis que Europa, antes de hacer cosas, regula. ¿Vale? Es una cosa un poco particular europea. Antes de hacer nada, regula. Y después ya empezamos a hacer. ¿Vale? No somos tan rápidos como son los norteamericanos, que se sienta Trump, firma la orden correspondiente y ya están haciendo. ¿Vale? Europa es un poco al revés. Pero está bien, no me parece mal que sea así. Esas normas, NIS 2, DORA, son normas que han empezado a establecer obligaciones muy concretas, muy específicas en materia de seguridad. Sin ir más lejos, hoy, y de hecho, cuando estaba ahí, que estabais, no sé si Javier se habrá fijado que estaba mirando el móvil, era porque acaban de publicar ahora mismo el registro público de proveedores de servicios TIC para el sector financiero, y dentro del sector financiero están las aseguradoras. Todos los contratos con proveedores TIC considerados esenciales o importantes conforme al reglamento DORA, y que sean proveedores, obviamente, en este caso, de entidades aseguradoras, entidades financieras, bancos, tienen obligación las entidades aseguradoras de notificar en ese registro público quiénes son sus proveedores TIC. Y obviamente, si estás notificando quiénes son tus proveedores TIC, es porque tú ya has regulado tus relaciones conforme al reglamento DORA con esos proveedores. Fecha 10 de abril del 2025. O sea, queda muy poquito. 2 meses. En 2 meses escasos, ¿vale? No llega a 2 meses. Me consta que hay entidades aseguradoras que no tienen regulados adecuadamente los contratos con sus proveedores TIC, y que algunas no tienen ni siquiera clasificados de todos los miles de proveedores que tienes, cuáles de ellos son TIC. Para eso es ideal, obviamente, que tus proveedores TIC, obviamente esto no va de firmar un contrato, va de firmar un contrato, pero que cumplir lo que dice el contrato y poder cumplir lo que dice el contrato, ¿vale? Y para eso tu proveedor tiene que poder cumplir lo que dice el contrato. En ese contexto, el uso de prestadores de servicios de confianza, entrando ya un poco en lo que es el servicio que habitualmente se presta desde la compañía, tienen que ser, por defecto, me atrevería a decir que por defecto los prestadores de servicios de confianza cualificados son probablemente de los proveedores TIC que están en un más alto estándar, si lo queréis llamar por defecto, están en su más alto estándar de seguridad de la información. ¿Por qué motivo? Muy sencillo, porque están cualificados. El propio nombre ya de cualificación ya os podéis imaginar lo que significa. Significa que te has sometido a las auditorías, creedme que no estamos hablando de auditorías de ISOs, ¿vale? Estos son auditorías de estándares técnicos internacionales, europeos concretamente, ETSI se llaman. Estas auditorías, como siempre me gusta ponerlo gráficamente, cuando el auditor identifica que hay un posible incumplimiento o un posible duda sobre un incumplimiento, no creáis que va a pasar de largo. O sea, va a meter en la mano y va a romper hasta que vea si efectivamente está roto de verdad. Es decir, se ve gráficamente, ¿no? O sea, quien te está haciendo la auditoría es gente de seguridad, son auditores de seguridad, y esto después va a que el ministerio te ponga un sellito y te diga, ¿tienes la auditoría? ¿Has superado la auditoría? Bien.
La auditoría es todos los años, ¿vale? Cada 2 años, lo único que vas haciendo auditorías intermedias, obligatorias, cada año. Y cada 2 años el Ministerio tiene que ponerte el sellito. El sellito no es más que la licencia, es como si estuviera dándote la licencia. ¿Qué ocurre si hay una compañía, en este caso, imaginaos que vosotros no cumplierais con alguno de los requisitos de cualificación, que automáticamente perderíais la cualificación? Es tan sencillo como eso. Hoy estoy en la lista, mañana dejo de estar en la lista y además con márgenes de horas. Estás, que dejas de estar, ¿vale? Son horas lo que tarda en actualizarse esa lista. ¿Qué ocurre si un prestador, como vosotros, no cumpliera NIS 2 o no cumpliera DORA? Automáticamente es que no podrías tener la homologación. Automáticamente es que no podrías proveer servicios al sector asegurador, ¿entendéis? O sea, al final, ¿qué ocurre? Que esto también, estas normas, están llevando poco a poco a que al menos en esta materia que estamos hablando haya que decantarse por prestadores de servicios de confianza cualificados y no por prestadores de servicios de confianza no cualificados. ¿Por qué? Porque si no, va a ser, no digo imposible, porque no es imposible, pero va a ser mucho más complicado para la entidad aseguradora poder decidir, o sea, poder trabajar, no sé cómo llamarlo, homologar y trabajar con ese proveedor, ¿vale? En ese sentido, Alonso, lo que comentas, o sea, desde el punto de vista de homologación, se ve claro que al final pues hay, en este caso, proveedores que están tipificados de una manera u otra, pero a nivel de servicios, por lanzarle un guiño al siguiente panel y hablar un poco también de canales, ¿vale? Hablar un poco de servicios. ¿Cómo valoras tú la capacidad que puede tener una compañía, en este caso un prestador de servicio de confianza cualificado, en canales disruptivos como puede ser, por ejemplo, el canal WhatsApp? Y ojo, no hablamos del canal WhatsApp para hacer conversaciones desde el punto de vista conversacional, sino para meter un punto de contacto transaccional, es decir, que tenga una validez y que de alguna manera podamos mandar, por ejemplo, un proceso de firma a un cliente en concreto. Hablo de WhatsApp, podremos hablar de otros canales. Cualquier WhatsApp presente, futuro el que sea. A ver, realmente la regulación, disculpad, la regulación obligatoriamente, el regulador, cuando regula, el legislador, cuando legisla, obligatoriamente tiene que ser neutral tecnológicamente, ¿vale? Tiene que actuar con neutralidad tecnológica. Es obligación legal el que actúe con neutralidad tecnológica. ¿Eso qué significa? Que el regulador no se casa con la tecnología. Entendedme lo que quiero decir. No especifica la tecnología A, la B, la C o la D. Entre otras cosas porque a fecha de hoy, con los tiempos que ha dicho Javier, es imposible. O sea, lo que regules hoy, probablemente dentro de un año, si te has casado con una tecnología, un proceso determinado, concreto, puesto en una tecnología determinada o desarrollado con una tecnología determinada, es que va a ser absolutamente imposible, porque es que se va a quedar obsoleto. Entonces, el regulador parte de una neutralidad. Hablamos ahora de WhatsApp, ¿vale? Si hablamos de WhatsApp, la cuestión que WhatsApp no deja de ser más que un canal más, como era el SMS o sigue siendo el SMS, como sigue siendo la web o como sigue siendo el que os dé la gana, me da igual, el postal, da exactamente igual, ¿vale? Es un canal más. Y como tal canal más, lo que hay que garantizar es que tanto el canal cumpla con los requisitos legales como lo que metemos dentro del canal y quien lo mete dentro del canal garantiza que ese canal, que lo que viaja, digamos, a través de ese canal cumple con los requisitos que la normativa establece, ¿vale? Básicamente, por resumirlo mucho, que garantizamos la confidencialidad, que garantizamos la integridad, que garantizamos la disponibilidad, que garantizamos la trazabilidad, que son principalmente los 4 principios que deberíamos garantizar, ¿vale? Si tú en ese canal WhatsApp introduces lo que hace un prestador de servicios de confianza cualificado, por defecto, porque a vosotros os da igual hacerlo en WhatsApp, en SMS o en web o donde sea, el resultado final, ¿cuál va a ser? Que todas las comunicaciones realizadas a través, en este caso de un canal WhatsApp, están debidamente certificadas, ¿vale? ¿Eso qué ocurre? ¿Qué es lo que provoca? Provoca muchos elementos desde un punto de vista técnico, digamos, muchos beneficios, vamos a llamarlo desde un punto de vista técnico, pero desde un punto de vista jurídico provoca un beneficio clarísimo. ¿Cuál es el beneficio? Que produce, cuando eso está hecho dentro de lo que se conceptúa como un servicio de confianza cualificado, me da igual, insisto, el canal, automáticamente producimos la inversión de la carga de la prueba. Y esto es procesal puro, o sea, esto sí que es derecho del profundo, digamos. El procesal, ley de enjuiciamiento civil, la LEC, artículo 326.4 de la LEC. Toda evidencia electrónica generada derivada de un servicio de confianza cualificado producirá la inversión de la carga de la prueba. Es decir, el que está enfrente,
en vuestro caso, si sois aseguradoras, el que está enfrente es el asegurado, será el que tendrá que decir que esa transacción y probar que esa transacción no se ha producido. Porque por defecto el que está utilizando esta plataforma, que es la aseguradora, que la pone por defecto dentro de sus canales, por defecto está generando evidencias electrónicas presuntamente válidas, podríamos llamarlo así, ¿vale? Yo esto, que Javier a veces lo dice, lo de los notarios digitales. A ver, un prestador de servicios de confianza cualificado no es un notario digital, ¿vale? No lo es, porque un notario da fe pública y eso es, dentro de la escala jurídica, está pues la superior más superior de las superiores, ¿vale? Pero sí podríamos decir que es una figura que en cierta parte se asemeja a un testigo muy cualificado de las transacciones, ¿vale? Por eso la ley de enjuiciamiento civil dice que tiene una presunción de veracidad absoluta. Esa es la clave. Y la clave es, da exactamente igual si lo hacemos en WhatsApp hoy y mañana lo hacemos con un agente digital de IA, que ahora es lo que está de moda hablar, ¿no? Los agentes digitales basados en IA, da igual. Si nosotros certificamos que lo que el agente digital está generando viene, no sé cómo llamarlo, cualificado, podríamos llamarlo, ¿no? Viene cualificado, automáticamente es igual. Es diferente canal, mismo contenido y misma acción. Esa sería un poco la... Totalmente. Con lo cual, estamos hablando de que realmente se puede conciliar, es decir, sí, claro. Los nuevos canales disruptivos pueden conciliar. Hay otro punto también importante, que creo que hemos hecho incluso algún monográfico en su día, que tiene que ver con la identificación, ¿vale? Eso es un proceso que, desde luego, unos ramos son más sensibles que otros, pero cuando estamos hablando de identificación, existen los famosos wallets que se están trabajando en Europa y que de alguna manera están ahí por llegar. No sé qué nos puedes contar, seguro que aquí alguien que está en el mundo de la identificación está pensando en ello, nos dirá, bueno, ¿y esto cómo está, no? ¿Qué nos puedes contar de los... A ver, en materia de identificación, yo siempre he dicho, como lo habéis escuchado más de una vez, es que el gran reto en el mundo tecnológico, en materia de confianza, no estaba en firmar transacciones o en manifestaciones de voluntad, que son, en el fondo se manifiestan con las firmas, sino en la identificación, en quién está haciendo esa acción, ¿vale? Cuando nos conectamos a un Teams, todos damos por hecho que quien está detrás es quien se supone que es el nombrecito que hay ahí detrás, e incluso que la imagen que está saliendo ahí es porque lo conocemos personalmente, es de esa persona. ¿Y por qué no pensáis que esa persona puede ser un avatar digital de esa misma persona? Eso es real, o sea, eso se puede hacer. Yo lo he utilizado alguna vez y cuela. Obviamente, si haces unas preguntas muy concretas y demás, es un poco más complicado, pero cuela. La clave, ¿dónde está? En que toda la identificación electrónica está basada en una presunción, no en una fehaciencia. ¿Qué viene a hacer el wallet digital y EIDAS 2 con toda la reforma y tal? Lo que viene a hacer básicamente es a otorgar un sistema, técnicamente hablando, válido, usable, vamos a llamarlo, y jurídicamente perfectamente eficaz, de cara a garantizar la identidad en medios electrónicos, ¿vale? Es básicamente la forma usable, si lo queréis llamar así, de garantizar que cuando yo llego aquí y he tenido que pasar un QR, ¿no?, para acceder, ese QR está inexorablemente asociado a Alonso, porque ese QR, si una vez yo lo he recibido, yo se lo podía haber reenviado a un socio de mi despacho y haberse entrado el socio en el despacho, si yo no hubiera entrado antes, ¿verdad?, porque no estaba validado el QR. Pero nadie, todo el mundo ahí dentro está presumiendo que yo estoy aquí dentro y que el que ha accedido he sido yo. Nadie ha verificado que yo sea yo. ¿Entendéis el matiz? Pues imaginaos en eso, que es una transacción presencial, porque es presencial, estoy en un mostrador. Imaginaos cuando estás contratando un seguro, estoy contratando un crédito, estoy contratando, no sé, las millones de cosas que podemos llegar a hacer electrónica, que cada vez vamos a hacer más. Donde se van a producir los problemas, vamos a llamarlo desde un punto de vista, ya se están produciendo, son en los fraudes derivados de que hay una falta, un repudio de las transacciones derivado de una falta de identificación. ¿Dónde está la clave? En que cuando empecemos a utilizar las wallets digitales ya sí tendremos perfectamente identificados a los usuarios con sus atributos. Atributos son, no sé cómo llamarlo, las características, si lo queréis llamar así, las cualidades características de su usuario. ¿En qué estado estamos? Noviembre del 2024, bueno, finales de noviembre del 2024, se aprueban las normas técnicas, algunas, no todas, de las normas técnicas que desarrollan EIDAS 2, ¿vale? Se publican, no se aprueban, se publican. Están en proceso de negociación y validación. Algunas de ellas son los RTS, que se llaman las normas técnicas, reglamentos técnicos. Los reglamentos técnicos de seguridad, que son básicamente normas muy técnicas que desarrollan determinados aspectos de esa wallet digital. Por ejemplo, pensad que la wallet digital va a ser un estándar.
¿Un estándar qué significa? Es toda wallet digital que quiera poder cualificarse y, por tanto, producir todos los efectos jurídicos que hemos dicho antes, va a tener que cumplir con esos estándares técnicos. Igual que si quiero ser un prestador de servicios de confianza cualificado, porque la wallet va a ser un servicio de confianza cualificado, ¿vale? Entonces, si yo quiero prestar servicios de wallet, tendré que cumplir con esos estándares. No hay otra. Aquí o en cualquiera de los 27 Estados miembros va a ser lo mismo para todos. No va a haber diferencia, ¿vale? Muy bien, Alonso. Pues nada, me marcan que queda poco tiempo. La verdad es que yo me tiraría toda la mañana aquí hablando contigo, pero nos queda poco tiempo. Entonces, hablando de inteligencia artificial, porque si no hablamos de inteligencia artificial vamos a parecer los raros de la semana seguro, el reglamento de inteligencia artificial ya está encima de la mesa. ¿Qué nos puedes contar sobre ello ya como cierre de lo que sería nuestra mesa y soltarle un guiño también al tercer panel que tenemos? Bueno, básicamente la relación, digamos, del sector, no es solo del sector asegurado, de todos los sectores donde haya, de todos los sectores, pero muy particularmente de todos los sectores donde haya masividad, es decir, una relación B2C masiva, con altos volúmenes, va a acabar utilizando e introduciendo dentro de esos procesos inteligencia artificial sin lugar a dudas. Básicamente por una cuestión de eficiencia y básicamente por una cuestión también de cumplimiento, porque si no va a ser imposible, ¿vale? el lograr hacerlo. La presión regulatoria aumenta, también en inteligencia artificial, y lo que hacemos es, mediante tecnología, lograr eficientar, si lo queréis llamar así, el proceso de cumplimiento, entre otras cosas, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo de una norma que todavía no está aprobada, pero que está en proceso de negociación y aprobación. El anteproyecto está aprobado, pero está en proceso de negociación. La ley de atención al cliente, que os afectará. La ley de atención al cliente es una norma que establece la obligatoriedad de un servicio de atención al cliente 24/7. Es decir, cualquier asegurado podrá llamar 24/7, pero no solo porque vaya a dar un parte o va a tener un accidente, una asistencia en carretera o tenga un accidente o lo que sea. No, 24/7 para cualquier cosa, porque quiero contratar el seguro. ¿Lo veis viable desde un punto de vista económico? Tener un call center permanentemente preparado, dispuesto para poder atender llamadas 24/7, viable económicamente, ya os digo yo que no es, vamos, seguro que no lo es. ¿Cómo se va a solucionar? Se va a solucionar con agentes digitales, con IA. ¿Okay? Ahora, la norma también dice, y lo dice porque el reglamento de IA también lo dice, no puedes tener un servicio 100% desatendido, entendedme, automatizado mediante inteligencia artificial. Siempre tiene que haber la posibilidad de intervención humana. ¿Intervención humana qué es? Tiene que haber un agente humano con capacidad de decidir, como un humano, discernir y decidir como un humano. No sé si mejor o peor que la IA, porque hay veces que las decisiones de los humanos podríamos poner en duda si son mejores o no, si tienen más raciocinio o no. Pero tener la decisión humana que permita poder valorar aspectos, conceptos y circunstancias que probablemente la IA pues, no tiene metida por defecto en su raciocinio, ¿vale? A nivel regulatorio, las obligaciones en materia de reglamento de inteligencia artificial son muy bestias. Cuando digo muy bestias, son muy duras, ¿vale? Y muchas de ellas complejas de cumplir, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Añade una capa, podríamos definirlo en 3 capas. Una capa burocrática, organizativa, una capa informativa basada también, relacionada también con manifestaciones de voluntad, con sentimientos, y una tercera capa puramente técnica. Por defecto, los sistemas de IA tienen que cumplir, entre otras cosas, con medidas de seguridad, por conectarlo con lo primero que hablábamos. Por defecto tienen que cumplir una IA que está utilizándose en el sector financiero o en el sector asegurador, por defecto tiene que cumplir con DORA. Y de eso nadie está hablando. Por defecto, OpenAI, si estáis utilizando OpenAI uno de los motores, o me da igual, el que sea, cualquiera de ellos, Gemini, el que queráis. Por defecto tienes que garantizar que cumple DORA y acreditar que cumple DORA. Y esto no es tan sencillo. Porque acreditar que una IA que permanentemente está cambiando y evolucionando en ningún momento va a cruzar la línea de la norma es estática, la IA es dinámica, hace que sea realmente complejo, ¿vale? Es uno de los retos realmente que hay ahora mismo también encima de la mesa. Pues nada, muchos retos. Yo creo que se nos quedan muchos pendientes, pero agradecerte de nuevo que estés con nosotros. Gracias, David. Luego estaremos por aquí si queréis hacerle alguna pregunta más a Alonso y nada, dar paso al siguiente panel. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, David.